¿Qué tal, amigos? Hoy nos reunimos nuevamente para hablar de un tema de actualidad, un tema del misterio, un tema que os llame la atención. Y en este caso, quizás por la actualidad, habéis elegido el tren, los accidentes de tren y el grave accidente sufrido en Adamuz por dos trenes que se ha cobrado, bueno, pues más de 40 víctimas mortales y muchísimos heridos. Hablamos de ello, es un tema que vamos a tratar de tocar con el máximo de respeto y también tratar bueno, responder a vuestras preguntas porque en momentos tan duros es cuando uno se plantea, ¿verdad? El porqué de estas situaciones. Las vías del tren siempre han sido símbolo de progreso, de modernidad, de conexión, pero también ha sido el escenario de tragedias estremecedoras. España, que tiene una larga tradición ferroviaria, ha conocido momentos muy duros, como por ejemplo el accidente en el 44 de Torre del Bierzo, aquí en Andalucía del Cuervo, o Angrois, más recientemente, y Adamuz. Ese accidente que ha dejado muchas víctimas, muchas preguntas, y recordándonos que incluso, bueno, pues la vida puede ser efímera, ¿verdad? Que hoy estamos aquí, pero dentro de 5 minutos no sabemos ni lo que puede pasar ni dónde podemos estar. Es el gran drama humano. Y por eso, bueno, pues vamos a hablar un poco de los temas que queráis plantear. Yo os propongo, más que centrarnos en el tema de Adamus, que también podamos hablar de otros incidentes ferroviarios que ha habido en el mundo y que de alguna manera eh, vengamos a poner un poco la historia, ¿no? de este tipo de hechos. Yo recuerdo que tengo un libro que se llama El misterio de las grandes tragedias del siglo XX, en el cual hablo de tragedias muy sonadas, por ejemplo la del Titanic, y que también hay dos accidentes ferroviarios, uno en Italia, otro en España, Torre del Bierzo, que no es un tema desconocido para mí, este de los accidentes ferroviarios y dentro de las tragedias que suponen. Y en el libro yo lo que trataba era de dar respuestas a las preguntas, a los interrogantes que hay, pero también todas tenían que tener un componente paranormal. Y en Torre del Bierzo hubo una serie de incidentes premonitorios incluso incidentes posteriores que nos llevan a pensar precisamente en todo lo que ocurrió durante aquellas fatídicas jornadas y la secuela que dejó en el sitio. Por eso comenzamos estas preguntas, ya os digo, con el máximo de respeto, atendiendo a una labor de curiosidad vuestra e informativa, en la que Marta Valverde, de 34 años, maestra de Sevilla, pregunta: ¿por qué siguen ocurriendo accidentes tan graves si se supone que el sistema ferroviario español es uno de los más avanzados de Europa? Bueno, pues España cuenta con uno de los sistemas ferroviarios técnicamente más desarrollados, especialmente en materia de alta velocidad. Sin embargo, el que sea muy avanzado no garantiza la eliminación total de riesgo, eso no existe. En el caso de Adamuz, las primeras investigaciones apuntan a una combinación de factores que todavía se está investigando. Eh, Hay quien apunta o señala al estado de la línea de los raíles del tren, otros que pudo haber sido también algún tipo de fallo en todo lo que es el sistema de deslizamiento. No se sabe, esto va a estar sometido a investigación y en cuanto a seguridad ferroviaria eh, se habla, pues depende un poco también de la integración perfecta de lo que es la tecnología, pero muy importante, el mantenimiento y la supervisión. Cuando uno de estos pilares falla, bueno, las consecuencias pueden ser trágicas. En el caso de Adamuz, dejemos que sean las autoridades las que establezcan las causas del accidente y ya en función de eso poder opinar con más propiedad. José Antonio Ramos Gil, de 58 años, ingeniero jubilado de Valladolid, que pregunta: ¿qué similitudes hay entre lo ocurrido en Adamuz y el accidente de Angrois en 2013? Bueno, ambos accidentes lo que nos dejan a las claras son las vulnerabilidades del sistema de control
y supervisión de velocidad. En Android, el descarrilamiento se debió al exceso de velocidad en la curva, sin una protección del sistema RTMS, y en Adamus la hipótesis inicial apunta a un posible fallo en lo que es el sistema de vías y que provocó el descarrilamiento. Eso, a priori, lo que se ha podido ir viendo a raíz también del movimiento del tren, de lo que indican los pasajeros, de expertos en materia de seguridad ferroviaria que lo han manifestado, pero como decía anteriormente, no lo sabemos todavía. En ambos casos, sí es cierto que hay una dependencia muy grande de los sistemas automáticos y también de los sistemas de seguridad, que en ambos accidentes también se pone de manifiesto que diferentes operadores, como son, por ejemplo, Renfe, Irio, pues tienen unos protocolos que están planificados y en uno fue el exceso de velocidad y en el otro, pues de momento las causas las desconocemos. Laura Sanchís Ferrer, 41 años, periodista de Valencia. ¿Por qué tragedias como las de Metro Valencia y Adamuz pueden tener también consecuencias políticas? Bueno, porque los accidentes ferroviarios, más allá del drama humano, suelen poner en evidencia fallos generales en las estructuras de gestión pública y más en materia ferroviaria. En Metro Valencia fue la falta de información y la falta de transparencia de la administración que provocaron una crisis y bueno, durante un montón de tiempo la movilización de las familias de las víctimas y en Adamuz el debate se centra en, en todo lo que es el posible mantenimiento o no de ese sitio, de ese punto en concreto de Adamuz, que habían ya criticado algunas personas bueno, que había problemas, que habían vibraciones, que era una zona insegura, que de hecho ahora se habla de una huelga de maquinistas de Renfe y que indudablemente, bueno, cada tragedia es un mundo diferente, es un dilema, ¿no? Porque afecta políticamente. Yo, el tema de la política no quiero entrar, pero afecta porque las personas en cuestión que llevan todo lo que es el mantenimiento de estos sistemas que son fundamentales para el transporte son los que deben también tener la responsabilidad en su mantenimiento en las diferentes administraciones. Si no se mantienen, hay un error importante que puede tener consecuencias humanas graves y que se pone de manifiesto en los accidentes que hay. Enrique Montoya Paredes, de 62 años, historiador de León. ¿Qué papel tuvo la censura en el accidente de Torre del Bierzo de 1944? Bueno, pues en plena dictadura franquista, el accidente de Torre del Bierzo fue manipulado por las autoridades. Se informó oficialmente de 87 víctimas cuando apuntan a cientos de fallecidos. Unas cifras oscilaban entre 200, otros entre 800, y el régimen lo que temía era la magnitud de la tragedia que se proyectara precisamente a, a otros terrenos y que eso hacía date cuenta, la época estaba recién salida de una guerra civil, estábamos ya en una dictadura y claro, aquello era un palo gordísimo en el que, entre otras cosas, se ponía de manifiesto todo lo que era de la inseguridad y también la falta de seguridad que había en aquellos trenes. El régimen temía que la magnitud de aquella tragedia, estamos hablando, ya te digo, entre 200 y 800 víctimas, realmente las estimaciones se concretan más entre 500 y 800 víctimas y que aquello proyectara una imagen de caos, de debilidad en un país que estaba buscando reconstruirse y los informes se alteraron, las actas se sellaron, las familias nunca recibieron una información real y Torre del Bierzo no solo es una catástrofe ferroviaria, sino también es una herida que tienen abierta en la zona del Bierzo. Irene Fernández Llopi, de 29 años, estudiante de ingeniería de Barcelona. ¿Qué se está haciendo hoy para evitar un accidente como el de Adamuz y que no vuelva a repetirse?
Bueno, el Ministerio de Transporte ordenó una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad y de mantenimiento de las líneas de alta velocidad. También se han anunciado auditorías independientes sobre el sistema de interoperatividad entre las diferentes compañías ferroviarias y, sin embargo, más allá de las medidas técnicas, todos coinciden en que el reto es cultural, ¿no? En reforzar la cultura de prevención, mejorar la cultura de coordinación, evitar eh, echar las responsabilidades a otros y, en otras palabras, que no basta con más sensores en las vías, más tecnología, eso es muy importante, pero también es tener la mentalidad de que en una tragedia hay que arrimar todos el hombro y hay que buscar causas y también tratar de evitarlo. Y luego ya también buscar los responsables. Pero sobre todo, lo primero es ayudar a las víctimas. Ricardo Espinosa Garrido, 47 años, maquinista de Córdoba, vaya. ¿Cómo se vive algo así desde la perspectiva de un maquinista? Bueno, eso no lo podrías decir tú mejor a nosotros, pero me imagino que debe ser un trauma terrible y que la mayoría de los profesionales son muy rigurosos, ¿no? Y son muy escrupulosos en su trabajo. Trabajan en una presión fuerte y en Adamuz, por ejemplo, el maquinista de Irio avisó, por ejemplo, de un enganchón, ¿no? Que yo en vuestros términos no sé lo que significa. Igual que sintió como tiraba algo, una rueda que se enganchaba y pudo haber provocado un bote. No lo sé, no lo sé, pero fue el mismo el que luego pidió que acudieran allí ambulancias y bomberos, es decir, era consciente del drama, ¿no? Los maquinistas me imagino que confiáis en los sistemas automáticos y también un poco en el instinto, pero desde luego las emociones, la carga debe de ser fortísima. Yo de verdad que ahora mismo el papel de los maquinistas es fortísimo y se está poniendo de manifiesto con los sindicatos que están hablando de una posible huelga de maquinistas, ¿no? Por el tema de la seguridad, de la presión, muchas cosas. Ana Beltrán Maroto, 36 años, psicóloga de Madrid. En cuestión psicológica, eh, ¿qué repercusión tienen estos accidentes en los supervivientes? Bueno, pues es un trauma fortísimo. Suelen tener estrés postraumático, fobia a montarse de nuevo en un tren, culpa del superviviente, que es un tipo de hecho que se da, y pesadillas. Muchos sienten que el tiempo se ha detenido en el instante del choque, y en el caso de Adamuz, los equipos de salud mental han atendido a muchos pasajeros que sufren crisis de ansiedad, de disociación. La recuperación física es importante, pero la mental también. Esto además, los efectos duran muchos años, ¿eh? Como el caso de las víctimas de Angrois, que fue en 2013, o por ejemplo en el de Metro Valencia, que si no me equivoco, fue, quiero recordar, en el año 2006, con lo cual tiene un impacto muy fuerte. Pablo Martín Guerrero, de 53 años, profesor de Granada. ¿Qué nos dicen los accidentes sobre la relación entre tecnología y la confianza pública? Bueno, pues la confianza se construye lentamente y se destruye en segundos. Un accidente de tren es un golpe que hoy día, bueno, la gente va a seguir cogiendo el tren, ¿no? Pero es una tragedia que te da sensación de vulnerabilidad, por lo cual esa relación es la que se ve un poco rota, ¿no? Sofía Navarro, de 25 años, enfermera de Málaga. ¿Cómo ha sido la respuesta sanitaria en Adamuz? Muy rápida. Rápida pero desbordada porque eran muchas personas. Más de 250 efectivos del 061 de la UME, de la Cruz Roja, acudieron al lugar. Y bueno, allí te puedes imaginar, ¿no? Vagones retorcidos, vías retorcidas, obstaculizando el tráfico, todo genera una sensación tremenda y eso también afecta mucho a las personas, pero los primeros minutos fueron decisivos y hay muchas personas que ayudaron, como este chico de allí, del pueblo, Carmelo o Julio, no recuerdo bien su nombre, que ayudó, que sacó a personas y que la circunstancia es desde luego ejemplar, vamos, para quitarse el sombrero
con la actitud y con la ayuda que han prestado las personas del pueblo de Ademuz, ¿no? Soberanos han estado geniales y es de reconocer, ¿no? Y luego los servicios sanitarios muy bien, y los bomberos muy bien, y las autoridades muy bien. ¿Para qué nos vamos a negar? En Andalucía tenemos un gobierno autonómico del PP, en España gobierna el PSOE, pero mira, por una ocasión, lejos de tirarse los trastos a la cabeza, se han ayudado y de verdad que eso es algo que es de agradecer. Es de agradecer porque, sinceramente, nuestra sociedad de hoy no merece tanto caos y tanta desinformación. Adrián Cifuentes Ortega, de 44 años, abogado que, bueno, pregunta eh, sobre la responsabilidad legal en un caso como esto, se reparte entre el operador del tren o los operadores de los trenes, entre el gestor de la infraestructura, entre el fabricante de los sistemas de control. Es que hay que determinar de quién ha sido la culpa. Y bueno, si hubo negligencia técnica, negligencia humana, negligencia institucional referente al mantenimiento, y en España los precedentes legales como el de Angroy demuestran que las responsabilidades pueden alcanzar altos cargos de seguridad ferroviaria, pero son procesos que se van a alargar mucho en el tiempo y las víctimas sienten como a menudo la justicia llega tarde y casi simbólicamente. Nuria Delgado Torres, de 39 años, profesora, ¿por qué la sociedad necesita recordar tragedias como esta? Bueno, no es recordar, es tenerlas presentes, pero es que si se olvida todo esto, si se olvida la historia, se corre el riesgo de caer de nuevo en ella y repetir los mismos errores. Entonces, en España, las asociaciones de víctimas de accidentes como este tipo, lo que piden son cambios normativos, recordar a las víctimas, o las de Adamú, las de Angroy, las del Torre del Bierzo, no es un hecho amarillista, ni es un hecho, eh, ¿cómo decirte?, morboso, sino que es un acto que se recuerda a los que murieron y también las responsabilidades históricas que hay, ¿no? Eh, si no recordamos, corremos el riesgo de caer nuevamente en estos errores. Álvaro Martín Cuevas, de 32 años, es fotógrafo de A Coruña. ¿Qué papel juegan las imágenes en la percepción pública de la tragedia? Bueno, pues la fotografía y los vídeos son testigos del horror y son herramientas que luego van a servir para recordar. Transmiten el dolor, ¿no? Transmiten la tragedia. En Adamuz, yo he de decir que he visto imágenes de vagones destruidos, luces de emergencia, algunos cuerpos cubiertos. Yo he estado allí, he publicado, llevo publicando artículos desde el lunes y el lunes posterior a la tragedia. Yo te puedo decir que yo no he hecho imágenes, todas las imágenes que he sacado son de la Guardia Civil y todas las comunicaciones y artículos que yo he hecho están en base a declaraciones de las autoridades y a lo que han ido comunicando las autoridades. No es especulación, sino información en base a la información veraz que te dan. He visto medios que han sacado desde una valla tratando de grabar, mantas con sangre, zapatos rotos con sangre. Para mí todo eso sobra. Si ya bastante tenemos con las imágenes generales del tren descarrilado y las grúas y demás para eh, cebarse con eso. Y también he escuchado y he visto y he oído y he leído mucho periodismo especulativo. Lo ideal es ceñirse a lo que dicen las autoridades y en este caso, sinceramente, eh, por el dolor de las víctimas, fotografías que transmite Guardia Civil, eh, que para mí son las oficiales y son a las que he recurrido. Esto debe de dar una nueva lección moral, ¿no? Esas imágenes serán parte de la historia, pero con una mijita de ética. Carmen Delgado Moya, de 50 años, política, no voy a decir la localidad, que dice, ¿debería el gobierno revisar todo el sistema ferroviario nacional tras lo ocurrido? Sí. Y ya no solo por Adamuz, sino porque es que cada tragedia ferroviaria es un punto de inflexión. Es decir, es que no se deben de producir, pero se producen. Y todo esto lo que hace es que, por ejemplo, la supervisión de la seguridad se ha fragmentado con la liberación del sector, ¿no?
Entonces hay diferentes operadores, diferentes estándares, tecnología que han creado más vulnerabilidades y sinceramente se debería de revisar todo esto y establecer unos protocolos comunes, una infraestructura que debe de ser común y seguridad y demás. Yo en materia ferroviaria, sinceramente estoy pegado, ¿no? Pero lo que llevo entrevistado esta semana y demás, me indican que evidentemente mientras más se abre y se liberaliza el sector ferroviario, que está bien, ¿eh? Que yo no tengo nada en contra. Sí es verdad que entran nuevas máquinas, cada máquina tiene un funcionamiento, las vías, los operadores, todo eso debe de tener una un protocolo, ¿no? Un protocolo que sea eh, mucho más común para todos y también reforzando la seguridad. Diego Rojas Lema, de 67 años, jubilado de Gijón, que pregunta, ¿ha cambiado la ética ferroviaria desde los tiempos de las locomotoras de vapor? Bueno, en esencia no, ¿no? Porque los ferroviarios de antes y los de ahora comparten el mismo principio de llevar a la gente a su destino, eh, llevarlo con puntualidad y proteger las vidas. Puede haber cambiado el instinto, la automatización, la tecnología, pero cuando la tecnología falla, la ética sigue siendo la misma, ¿no? Tratar de salvar a las personas cuando hay un accidente de este tipo. En Torre del Bierzo, muchos trabajadores murieron intentando rescatar a pasajeros entre el fuego, ¿no? Y entre el humo. Y en Adamuz, bueno, pues los servicios de emergencia sanitarios han dado una auténtica lección, ¿no? Y los vecinos. Entonces, seamos consecuentes con ellos. Paula Jiménez Castaño, que dice, ¿qué simboliza Adamuz en la historia de España? Bueno, ahora mismo una tragedia, ahora mismo una tragedia y un ejemplo también de solidaridad, ¿no? Todo eso es lo que representa ahora, tengámonoslo en cuenta y sobre todo alejémonos del morbo. Belén Cortés Ibáñez, de 59 años, archivista, también de A Coruña, dice, ¿por qué el accidente de Angrois se considera un punto de inflexión en la historia ferroviaria española moderna? Bueno, ocurrió el 24 de julio del 2013 y marcó un antes y un después porque demostró que incluso el sistema ferroviario más alto puede fracasar si no tiene supervisión humana. Y bueno, la gestión de riesgos que no está alineado con todo ello, ¿no? La desconexión del sistema de control de velocidad, el RTMS, en un tramo crucial unida al exceso de la confianza, de la automatización y a la falsa sensación de seguridad, generó un gravísimo accidente bueno, la investigación se centró en el maquinista sin profundizar en las responsabilidades que tenían los operadores, ¿no? En este caso, Adif y Renfe. El caso quedó resuelto en 2024, se condenó al maquinista y al director de seguridad Adif y estableció jurisprudencia, la verdad, sobre todo en materia de negligencia profesional. Eh, Daniel Mora Pérez, de 63 años, que pregunta, eh, también jubilado, mecánico, ¿qué sabemos realmente del accidente de Torre del Bierzo de 1944, más allá de lo que dijo la versión oficial? Bueno, yo tengo, como te decía, tengo un libro escrito sobre muchas tragedias, una en particular sobre esta, se llama El misterio de las grandes tragedias, y en Torre del Bierzo, el 3 de enero de 1944, dos trenes colisionan dentro de un túnel con unas circunstancias que fueron catastróficas porque el convoy Correo Expreso estaba fuera de control, una locomotora de maniobras y un tren de mercancías, y el choque desató un incendio dentro del túnel que hizo que fuera un horno. La versión oficial, 87 muertos, pero la realidad es que muchos de ellos lo utilizaban superior a los 500, porque aquello salió ardiendo y el humo también ahogó a muchas personas que no pudieron respirar. La dictadura borró la magnitud de este suceso, no se publicaron restos de listas de fallecidos ni nada, y los datos fueron manipulados. Pero ciñete a eso, un túnel, máquinas de tren que chocan, incendio en el interior, humo y más de 500 muertos. Lucía Delgado Arrieta, 38 años, hostelera de Valencia. ¿Por qué el accidente del Metro Valencia de 2006 sigue generando debates tantos años después? Bueno,
Se produjo entre las estaciones de Jesús y Plaza de España. Fue mortal porque murieron 43 personas y 47 resultaron heridas, que se dice pronto, pero la verdad es que fue un accidente tremendamente impactante. Yo recuerdo todavía las imágenes y, y bueno, la cifra es que se denunciaron un intento de minimizar la responsabilidad institucional. Los informes culparon al maquinista fallecido, pero ojo, ocultaron fallos en el mantenimiento y control de velocidad. La presión llegó a reabrir el caso en 2015 y finalmente en 2020 cuatro directivos de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, de la FGV, fueron condenados por negligencia. Las víctimas dicen que la justicia llegó tarde, como muchas veces, y de esa forma, bueno, el accidente genera tanto debate precisamente por eso, ¿no? Por el número tan alto de muertes que hubo. Roberto Gómez Llorente, de 49 años, periodista de Sevilla, ¿qué papel jugó el accidente del Cuervo de 1972 en la mejora de la seguridad en Andalucía? Bueno, 21 de julio de 1972 fue un choque de trenes, un choque frontal del tren Cádiz-Sevilla con el expreso Madrid-Cádiz. Fue devastador. 86 muertos y 100 heridos, y Andalucía entera se estremeció porque el accidente puso de manifiesto, bueno, por que algunas partes o buena parte de la red ferroviaria del sur de España estaba obsoleta, con vías únicas, con señalización manual, con trenes muy viejos, y tras el Cuervo, el gobierno impulsó todo lo que eran reformas, infraestructuras nuevas, material rodante nuevo, refuerzo de la señalización ya fija y luminosa, eh, comunicación entre estaciones, pero el suceso, imagínate, fue muy fuerte porque hubo muchas víctimas de Sevilla, de Cádiz, y el Cuervo sigue siendo recordado como un punto negro de la seguridad ferroviaria hoy día en nuestro mundo. Date cuenta que de esto, aunque han pasado más de 50 años, 53 años, 54 años, fue en 1972, es una herida que todavía eh, sangra, ¿no? Maribel Ruiz Santos, de 52 años, historiadora de Madrid. ¿Qué relación existe entre el accidente de Chinchilla de 2003 y el de Adamuz? Bueno, pues que ambos fueron en líneas con tramos de vía única que afectaron a trenes de pasajeros y también de mercancía, en el caso de Chinchilla, que colisionaron eh, de una forma bestial. En Chinchilla, en Albacete, fue el 3 de junio de 2003, mueren 19 personas, 38 resultan heridas, y era un tren Talgo de 86 pasajeros que chocó contra un tren de mercancía. Imagínate con el peso que lleva aquello. Y en Adamuz, bueno, eran trenes de alta velocidad con sistemas muy modernos, pero que hubo una invasión parcial de la vía contraria y una colisión evidentemente del que venía, que era directo, y eso pues es una verdad, ¿no? Una verdad como un templo, ¿no? Y también es una verdad incómoda, es que la tecnología no suprime los riesgos que hay hoy día en los trenes, ¿no? En Chinchilla dicen que fue un cambio, un error humano en el cambio de agujas, y en Adamuz, bueno, pues de momento se está investigando. Hugo Lázaro Nieto, de 28 años, ingeniero de Zaragoza. ¿Por qué India ha sufrido tantos accidentes ferroviarios masivos a lo largo de su historia? Bueno, India porque tiene una red de trenes muy extensa, muy antigua, pero muy sobrecargada también. Tiene más de 8.000 millones de pasajeros anuales, sufre carencias crónicas de mantenimiento, sobreocupación, corrupción. Y bueno, un ejemplo es el accidente de Biar de 1981, donde un tren cae al río Bagmati, provocando 500 muertos. En ese país, en India, la causa de los accidentes son innumerables: puentes viejos de época colonial, sistemas manuales de control, sabotaje, demasiada gente que ocupan hasta los techos, trenes como transporte masivo sin control de capacidad. Bueno, y en los últimos años, aunque se está tratando de modernizar, la verdad es que montarte en un tren en India es una odisea. Raquel Montoro Barea, de 45 años, analista de Granada. ¿Qué impacto tuvo el accidente ferroviario de Egipto de 2000
Dos, 20 de febrero del 2002, tren abarrotado de público que sale en marcha a 70 kilómetros del Cairo y tras una explosión, creo que fue de una bombona de gas, que algunos pasajeros usaban dentro para cocinar dentro del tren, el incendio se propagó por 7 vagones y murieron 361 personas. El horror indescriptible, pasajeros que quedaron atrapados, otros que se quemaron vivos, un suceso que, bueno, que puso de manifiesto la falta de controles que hay en el transporte en determinados países. Tomás Alarcón Vives, de 66 años, historiador de Oviedo. ¿Por qué el accidente de Irán de 2004 es considerado uno de los más devastadores de la historia? 18 de febrero de 2004, un tren de mercancía que estaba cargado con fertilizante, con gas licuado y con azufre, explotó en la localidad de Neyshabahur, al noroeste de Irán, y la detonación fue tan potente que destruyó varios kilómetros de vía, mató a 328 personas y dejó un cráter que era visible desde el aire. La causa, una cadena de horrores. Maniobra incorrecta, falta de supervisión, almacenamiento inadecuado de materiales explosivos, y esto hizo que la ONU y la UIF, la Unión Internacional de Ferrocarriles, revisara todo lo que era el transporte de mercancía. Provocó una crisis en Irán bastante gorda y hoy se considera que es un caso de estudio en las escuelas de ingeniería ferroviaria. La última pregunta de Blanca Egea Serrano. 31 años, documentalista, Salamanca. ¿Qué relación emocional tiene tragedias tan distantes como Adamuz, Mongrois, Torre del Bierzo? Principalmente, yo te puedo decir que el drama humano, las víctimas, el dolor. En Torre del Bierzo fue el fuego que consumió eh, los restos de 2 locomotoras y hizo que el país entero se sumiera en el desconcierto y también en el silencio de la dictadura. En Angroy fue la tecnología la que falló y provocó muchos muertos, y en Adamuz estamos pendientes de saber qué ha pasado, pero indudablemente, más allá de la técnica, estos accidentes lo que muestran, primero, la necesidad de recordar, segundo, la necesidad de más seguridad en las vías ferroviarias, y tercero, recordar a las víctimas, porque al fin y al cabo, la persona que pierde la vida es la persona que de verdad en todo esto es la que más se ha dejado. En Adamuz no solo tenemos una tragedia viva que estamos viendo en directo, sino que es el eco de una historia que se repite. Desde los viejos trenes de vapor hasta los trenes de velocidad siempre han existido errores técnicos, humanos, de estructura, que siguen marcando una delgada frontera, una delgada línea entre lo que es tecnología, avance y desastre. Y en cada vía rota, en cada vagón retorcido, en cada cruz, en cada ataúd, en cada advertencia, pues hay un recuerdo que nos dice que tenemos que seguir trabajando bajo la promesa de que esto no se volverá a ocurrir, que esto no se volverá a repetir. Con esto lo dejamos, amigos. Espero que os haya sido útil el tema, que no se ha querido tocar de una forma ni sensacionalista, ni amarillista, ni mucho menos, que no os puedo dar explicaciones porque no las tengo, que simplemente siempre me remito a lo que dicen las fuentes oficiales y que de alguna forma seamos conscientes eh, de que la vida puede ser efímera, ¿verdad? Descansen en paz todas las víctimas, apoyo y solidaridad a sus familias. Nos vemos la próxima semana. Un emocionado recuerdo a todos los fallecidos y a toda su familia. Gracias.